Porque, Yo sé, no sé si nos engaña eso, ¿no? Esa pregunta es mala, no tiene No cuando venga alguna ya que opine. ya, pero ahí yo pongo en desventaja porque no me sé agarrar como él, pues se agarra muy bien a lo que sea. No, pero sí que salís a entrenar juntos, ¿no? Salimos a dar una vuelta, se aburre yo lo que puedo, pero no. ¿Qué representó para tu persona, un recién llegado a la televisión española, el poder retransmitir la gloria de este segoviano ilustre? Hombre, para los periodistas, claro, cuando vas al Tour, como decía Javier, ¿no? Cuando de no ir a ganar, pues claro, es como la época de Miguel, ¿no? Que decías, Ahora os quedéis en otro casa. Tour para el bolsillo, antes de empezar, ¿no? Dices, Antes no quería ir nadie. Luego, no, bueno, yo la queríamos época ir que yo ya todos. empecé a ir, lo que sí que es verdad es que hubo una eclosión a partir de Pedro, ¿no? Y que es lo que decía antes, que luego tuvo continuidad, hubo momentos de la época de Miguel, que sé cuántos periodistas españoles llegamos a ir al Tour, incluso los primeros de Armstrong, que era increíble la gente que iba, ¿no? Luego ahora, pues las cosas están como están. Ahora tenemos que transmitir desde aquí, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que al final es cierto que Pedro abrió la puerta, ¿no? Y a partir de ahí la puerta ha habido épocas que ha estado abierta del todo, se ha puesto un poco entreabierta, pero la puerta no se ha cerrado, es decir, y tú sabes que en el Tour, que pase como el año pasado, que no se gane una etapa, es algo realmente extraño, Entonces, claro, todo eso ya hace que el Tour sea algo que ha pasado de ser algo muy idealizado, como decía Javier, de escucharlo de joven con Ocaña, a tener la sensación que forma parte del gran espectáculo del deporte español, ¿no? Del deporte mundial, ¿no? Porque el Tour y las grandes etapas del Tour no están por debajo de la audiencia de un gran partido de Nadal o de un gran premio de motos, es decir, que a lo mejor sí que están un poquito por debajo de un gran premio de la Fórmula 1 o de los grandes partidos de fútbol, evidentemente, pero están ahí peleando por esos primeros puestos y están muy por encima del ciclismo de otros grandes deportes como el baloncesto, como el balonmano, etcétera, ¿no? Es decir, que al final yo creo que todo lo que empezó Pedro y también un poco Arroyo y tal, pues lo que ha servido es para que esto tenga una continuidad y que el ciclismo haya pasado a ser uno de los grandes deportes del país. Sí, las décadas de los 80 y los 90, antes de que se me olvide, fueron muy especiales para los europeos y para los españoles, aquello de que nos fastidiaba la siesta. Afortunadamente. Yo cuando era niño me metieron a dormir la siesta y no me dejaron ver el ciclismo. Vete que diferencia. Pues no había ni televisión, ni había que ir a lugar a ver el ciclismo. Iba a decir una cosa, que hoy estamos conmemorando como corresponde a los 25 años y dándole, bueno, pues el recuerdo al impacto que supuso ganar el Tour, pero a mí me parece que el triunfo de Perico en el Tour fue casi una anécdota, o sea, fue una consecuencia de lo verdaderamente importante que engancha. Por eso yo antes empezaba a fijarme en aquel año 83 cuando dice, pues que se abre una ventana, ¿no?, de aire fresco, de repente vamos a tener a alguien ahí, porque vamos a preocuparnos, que vamos a ir al Tour, que lo vamos a contar. El triunfo de Perico viene después de 5 años de un permanente protagonismo, además con esa historia de dramatismo que rodea toda la épica, ¿no? Siempre tiene que haber un tinte dramático, la caída, el fallecimiento de su madre, no sé qué, y su forma de correr, ¿no? O sea, se puede ganar un Tour de Francia y pasar más o menos desapercibido. Hombre, has ganado un Tour, son palabras mayores, pero se puede pasar más o menos desapercibido porque lo ha ganado de aquella manera, con estrategia, con tal, con cual, como sea, con un gran equipo, ayudado, etc. Yo, sinceramente, me emocioné menos el año que gana el Tour Pedro, porque me parece que lo gana pues, de Cami, porque era el mejor y porque tenía un gran equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que habíamos vivido en etapas anteriores, en el Tour del 85, cuando le veías allí sexto, quinto, pensando que podía ser, ya digo que era muy difícil, era casi imposible, porque había delante un señor que se llamaba Hinault, que era pues el Armstrong de los 7 años, el Indurain de su época, ¿no?, de su lustro prodigioso. Pero se generó una expectación con Perico durante todos esos años, insisto, de un héroe, o sea, nos reconciliamos un poco con la épica. Yo creo que la épica alcanza una mayor trascendencia en el derrotado que en el victorioso. El victorioso pues, ha ganado y punto, ¿no? Todos recordamos las imágenes del mítico Fuente, todos, lo hemos leído, ¿no? El del mítico Fuente, no ganó nada, ¿no, hombre? Bueno, sí, ganó vueltas a España y tal de aquella época, pero el Tour en el Giro, protagonista heroico, unas pájaras descomunales, fue un mito. No ganó ningún Tour, vamos, y quedó en el podio en el año de Ocaña porque no había más tampoco. Pero ese es el verdadero secreto y el verdadero aporte de Pedro
movimientos, pero bueno, una vez era una caída, otra vez era una retirada, alrededor del personaje se iba creando la figura de la épica, ¿no? Ya viene el colofón, por eso digo que casi es una anécdota el triunfo es la consecuencia de todo eso. Y cuando gana el Tour dicen, no, pues ya no, por la mina, no, perdón. Y el año anterior, con los segundos, con Roche, peleándose allí el otro con el oxígeno, no sé qué. Aquello era prodigioso, pero es que cada año fue increciendo aquello, ¿no? Desde el primer andabonazo del año de la caída, que joder, que un tío que anda como un tiro, cuidadito, que un chaval con 23 años haciendo esto en el Tour tiene que estar llamado a hacer cosas mucho más importantes. Y lo fuimos viviendo poco a poco. No, yo que cuando él empezó a ir al Tour era muy joven, yo por ejemplo estaba en la universidad y recuerdo que entonces no sabía seguro si la etapa se iba a ver o no, aún en el 83, 84 por ahí las etapas no se daban todas aún. Había días que tenías que poner la tele y a ver si lo daban o no, porque además solo había dos cadenas entonces, ¿no? Entonces era efectivamente, como dice Javier, es que es tan diferente, claro. Tú ahora cuando ves a la gente joven, todas las opciones que tiene de poder ver, seguir las cosas, es todo tan fácil que en aquel momento yo creo que los que de verdad me gustaba, pues lo valorabas muchísimo más, ¿no? Porque, claro, y tú te ponías delante de la tele y nunca sabías. Yo recuerdo haber estado esperando alguna etapa y que luego, yo recuerdo que los primeros años iban Emilio Camargo, pero iban algunas etapas y otras no se daban. Y volado porque no tenías noticias. Una de la grandeza de todo esto que genera esa tensión, esa situación, el exceso de información siempre fue malo, porque al final estás ahí como, mira, 20 kilómetros no pasa nada. Que conectabas con la tele sin saber si este se había caído o había abandonado, este o el otro. Sí, lo que pasa es que yo esa tensión, pero Javier, yo la gran época vuestra de la televisión siempre recuerdo que aquellos grandes boletines que hacíais que te duraban 5 minutos y acababan durando media hora y que te rompían todas las radios o toda la emisora y tal, yo siempre lo veía desde el punto de vista de la televisión y era fantástico porque vosotros hacéis un calentamiento de la etapa que luego, claro, la gente quería verlo, ¿no? O sea, es decir, entiendo lo que dices por un lado, pero creo que el hecho de que haya información, por ejemplo, a la televisión, en este sentido siempre le beneficia que las radios, de la misma manera que la televisión, que no, ahora ya porque se da todo, pero en las épocas en que la tele daba 1 hora, ahora ya en el Tour damos 6:30. Hablo de la tensión que te generaba estar esperando, porque claro, yo incluso me remonta a épocas, incluso antes de la de Perico, etcétera, cuando hasta las dificultades para retransmitir, no es la decisión de retransmitir, joder, que hoy hay niebla, que hoy no sé qué, que hoy disculpen aquella hora de intervalo, que aparezcan atentos a la pantalla, mientras tanto os ofrecemos unas bonitas imágenes del castillo de la moto, y eso era de una tensión tremenda, y estaban desde las 2 de la tarde, joder, claro, la máquina cerrada, claro, pues en casa, o de vacaciones el que estuviera, entonces iba poco de vacaciones, ¿no? Y todo el mundo pendiente, yo recuerdo eso, la tensión de buenas tardes, no sé qué, y a lo mejor te decía el tío, pues fulano, abandonado, o tal, y tú sabías que había 3 o 4 o 5 horas de carrera previa a lo que te iban a dar, y estaba sin Alvis, y yo recuerdo eso con la tensión con la que, qué sé yo, para que se reciban las notas después de un examen, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? O sea, que yo luego ya cuando, y ahora a ver qué pasa, pero eso generaba una... Es cierto que en general, si ves un poco la vida ahora de la gente joven, ¿no? A veces te da mucha envidia también, ¿no? Porque yo a veces pienso, por el móvil a los 15 años, o internet, o todo esto. Pero es cierto que había algunas cosas que tenían otro sabor. Yo a veces, parece una tontería, pero me acuerdo a veces que estaba esperando la llamada de un amigo para salir o algo y claro, a veces te sentabas delante del teléfono y decías, esto no suena. Claro, ahora esto es impensable, ¿no? Pues es verdad que había esa gracia, ¿no? De esperar las congreso cosas que acaban de clausurar ahora en Barcelona, creo que no hemos vivido ni la 10ª parte de lo que va a venir. No, es decir, que bueno. Ni nos lo imaginamos, ¿no? Decías hace unos momentos los compañeros que ha cambiado mucho el ciclismo con respecto a... Hemos de hablar, como no, del carisma que tiene Pedro Prado. Le ha tenido y... Bueno, yo es que, como estos dos señores saben, yo siempre he sido un tío muy simpático. No, eso yo quería hablar en algún momento, porque la simpatía actual no era igual hace 25 años. El corredor era muy simpático. Muy majo, muy majo. Entonces, eso facilitó que yo triunfase. Por eso una muestra de buena sonrisa de qué majo estoy. El carisma de Perico es encima de la bici, estoy convencido. La forma de correr, enganchaba. Luego sí tenía aspecto de querubín, de buena persona, de buen secretario. Era difícil con los medios. No especialmente difícil, como algunos dicen, ¿no? Era un tío que estaba disfrutando el turno y va a estar tomándote copas contigo después de cenar, ¿no? Como que podía hacer el gregario de turno, que estaba allí hasta las 12 de la
se pierden en la cama y se ven en la carretera, ¿no? Y bueno, y era normal, y estaba en su mundo, era un tío que estaba disputando el Tour y ganando el Tour y quitándose en medio de los periodistas. Eso ha generado una especie de antipatía. Perico no fue antipático nunca, yo lo digo de verdad, y sobre todo habiendo conocido otros tipos, ¿no? Pero Carisma tampoco, no contaba chistes, entonces, como ahora, afortunadamente. Y es un tío que ha caído simpático y la gente ya automáticamente lo relaciona con la época de ciclista, porque hoy es simpático, es agradable, es próximo, está en la mesa de los españoles, ¿no? Y entonces no lo estaba, ni tenía tanta comunicación con el público, y sí tenía un enorme carisma. Y había ciclistas que eran todo lo contrario, representaban la osquedad focaña, por ejemplo, a mi escuela brutal, representaban ese tipo de personajes que hoy dividíamos entre muriñistas y antimuriñistas, luego por el estilo, ¿no? Perico se hizo encantador por cómo corría, por cómo ganaba, porque es que su carrera está jalonada de gestas, de curiosidades, de detalles, que si el retraso de Luxemburgo, si la caída, que si lo otro, la Vuelta a España que gana 7 minutos detrás. Que si voy al Giro en lugar de la Vuelta a España. Bueno, una bronca con García en aquella época, o sea, un personaje que... Yo no quería, pero... Casi sin querer, joder, pues hizo que la gente se pusiera de su lado, o sea, era como ese huérfano, hay que ponerse del lado de este chico porque hay que ver la cantidad de cosas que le pasan, joder, y está ahí, sin embargo, todos los días, ¿no? Eso generó esa empatía, más carisma, sí, pero empatía del público con él. La cantidad de bolígrafos y de pluma que habrá estado el pobre. Yo recuerdo... Yo creo que además hay otra cosa que es importante en la vida de Pedro, ¿no? Es que inmediatamente después de retirarse, él empieza a salir por la tele durante muchos días al año, durante muchos años al final, hizo lo que fue una de las grandes primeras campañas publicitarias, que fue aquella de Moviline, de la bicicleta, es decir, claro, es que es muy difícil además que la gente le olvide, ¿no? Porque su presencia ha sido muy grande. Si él se hubiera retirado, se hubiera quedado a vivir aquí en Segovia y hubiera hecho su vida, pues esto es diferente, ¿no? Pero su impacto en la sociedad ha seguido muy grande, porque él ha estado en televisión en épocas, sobre todo en los iniciales, que había etapas de 6 millones, de 7 millones, y muy constantemente, ¿no? Épocas en que se retransmitía todo, se hacían las 3 grandes vueltas, y al final es que no se ha roto nunca, no ha habido 2 años de paréntesis, que a lo mejor ya son mucho, ¿no? Sino que fue acabar y 6 meses después, ¿no? Ya estabas haciendo cosas. O sea... Sí, pero recuerdo que cuando ganó la Vuelta a España, luego cuando venía a Segovia, venía con la Expa y claro, no podía pasar por la plaza, no podía pasar por ningún sitio, porque en el momento que paraba estaba ahí todo el mundo y ven, era fuertecito en las patas, ¡Perico! Y claro, ya se cansaba. Bueno, yo tenía el teléfono de Perico restringido, no se lo podía dar más que a que me decía Perico. Y se me llama, oye, pero claro, el carisma le sigue teniendo. Eso le pasó con estudiar. Eso está claro. No, la verdad es que una cosa es a nivel, como está diciendo Carlos y Javier, que es un poco a nivel nacional, y otra cosa a nivel local, claro, una ciudad pequeña, de pronto que haya alguien que esté siendo noticia, y sobre todo una noticia que es agradable y positiva, pues bueno, tú lo sabes muy bien, Antonio, y muchos que están aquí. Claro, la gente estaba eufórica, no podía salir de casa. Yo aquí siempre, una de mis grandes anécdotas que me gustó muchísimo, sobre todo en casa, claro, yo vivía con mis padres y había niños que llamaban a la puerta, no, que venimos a ver si nos firma un autógrafo, Perico, no sé qué. Y claro, de pronto hay un día que vino 2 chavales o 3 chavalillos, y al día siguiente veo que viene el mismo y otros 2 nuevos, y al tercer día viene el mismo con un montón de papeles. Y yo, pues nada, claro, pues de firma, claro, los niños siempre son majetes, ¿no? No tienen muchos ya, no, es que para mi amigo, para mi vecino, para mi padre, para mi madre, para mi abuelo. Y recuerdo, como 2 o 3 días después, que me viene a llamar a la puerta un niño y me dice, ¿me puede firmar un autógrafo? Digo, sí, hombre, porque es que, no sé cómo, ¿qué le pregunté? Que me dice, es que claro, un compañero de clase nos está vendiendo y no tengo dinero para comprar. Entonces, claro, todo esto solo puede pasar en una ciudad pequeña. Claro, esto en Madrid no te pasa. No te pasa en Segovia, en una ciudad, pues eso, como Segovia. Y la verdad es que me hizo muchísima gracia porque el otro pájaro ya andaba haciendo negocios con mis autógrafos, ¿no? Pero claro, es que al final
¿Qué pasa en una ciudad pequeña? Todo el mundo sabe dónde vive, hasta los niños pequeños se acercan a tu casa a pedirte un autógrafo, porque no solo eran pequeños, sino gente no ya adulta, y esto es lo bueno que tiene, ¿no? Claro, Segovia estaba eufórica, he visto ahí al pintor y me ponía de lado todas las carreteras durante el tour, claro, esto realmente siempre se ha mantenido, lo de pintar las carreteras, el nombre del corredor, pero claro, cuando es algo en una ciudad pequeña, ese segovianismo que nace como el españolismo, se acentúa muchas veces cuando ya sale fuera de las fronteras, ¿no? Y claro, aquí estaban pues como locos, o sea, yo me pongo en su piel y lo entiendo perfectamente, que aquí la gente me diese la paliza y por eso no salía de casa muchas veces, porque era un horror. Que la chica no sé también, ¿no? No, lo que pasa es que la chica, venía el chico también y el chico me estaba dando la paliza y la chica se iba. Wow. Te quedaba siempre igual. Bueno, que hemos hablado antes en los minutos previos de lo que está siendo el ciclismo de hoy, con respecto, por ejemplo, a cuando tú antes ha evolucionado, ha perdido... Bueno, ha perdido cosas, pero sobre todo yo creo que ha perdido espectáculo. Yo creo que la gran pérdida ha sido el espectáculo. Porque lo decimos, yo creo que Javier, claro, lógicamente cuando habla Javier, nosotros estamos hablando en la tele, pero supongo que todos tenemos una misma sensación, ¿no? Que está todo tan medio... Cuando habla Javier, nosotros llevamos 4 horas hablando. Él se ríe de nosotros. Él está tomándose un cafetín ahí y nosotros... Entro por la cabina y digo, ¿qué tal? Es un bocadillo a tocar. Claro, ahora ya no sé qué está bien. El espectáculo... Sí, que ha perdido el espectáculo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el ciclismo es siempre durísimo, el esfuerzo es muy duro, muy brutal, pero claro, ante tantos medios que ponen a disposición del corredor, el director hacia el corredor, de controlar la carrera, se ha perdido el error, el fallo, ¿no? Que yo creo que también es una parte del espectáculo. Porque, bueno, las bicicletas sí son mejores, pero yo creo que eso... Yo personalmente las doy muy poco valor porque todos corren con la misma bici. Una cosa es si un equipo corriese con las del 60, otro con las del 70 y otros con las del 2014, pues entonces sí que habría diferencia. Pero como todos corren con la misma bici, da igual. Las preparaciones prácticamente son iguales, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay entre el pinganillo y que las instrucciones que da el director, los preparadores físicos de no puedes superar tantos vatios de potencia, tienes que mantener, o sea, se ha vuelto como demasiado calculado, ¿no? Y cuando se calcula tanto, hay un alma que se pierde un poco, ¿no? Que afortunadamente por eso cuando encontramos corredores como Contador o en su día Chava Jiménez, que improvisan, que son más guerreros, que sí, trabajarán con una serie de datos, pero que luego en la carrera tienen una expresión diferente, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Pero eso cada vez, eso bonito está siendo cada vez más raro y es para mí lo que ha cambiado principalmente. Hace unos días hemos asistido al acto de presentación del equipo de Alberto Contador, que sí que es un gran ciclista, no de jubilado ahora. Pero yo creo que no tiene el mismo carisma que tiene Pedro Dorado, no es que nos tira el cariño... Hombre, es de Pinto, no es de Segovia. Si fuese Segovia, no hablaría de No, pero es cierto, ¿no? En la época, cuando tuvimos al Olímpico a Carlos Meller, entonces se vendían bicicletas, pero no se vendían tantas. O sea, no se montaba bicicleta, quien tenía una bicicleta en su casa, pues... Pero luego ya llegaste tú y la escuela, porque yo creo que ha decaído mucho ahora. Y encima ahora con el casco... Bueno, no, yo creo que ahora simplemente el ciclismo ha cambiado. Carlos ha dejado un pequeño retazo, ¿no? Tienen muchas cosas donde distraerse. Entonces en televisión estaba la primera, la segunda, luego estaba Antena 3, Telecinco, aparecieron canales, pero poco a poco. Ahora es que hay miles de canales y si no, tienen las consolas, hay mucha distracción, ¿no? Que no es ni buena ni mala, o sea, pero que es un tema que es verdad que el chaval joven para captarle para el ciclismo está difícil, pero yo siempre ahí digo lo mismo. Yo cuando empecé, en las carreras, aquí hay algunas que hemos corrido juntos, es que las carreras de juveniles salíamos 20, 25. O sea, yo recuerdo una carrera en Peñaranda de Bracamonte, salíamos 12 corredores y 7 éramos del mismo equipo. O sea, te puedes imaginar el nivel, ¿no? Pero ahora es verdad que eso es duro y que todo está difícil ahora, pero yo vuelvo a decir, en la época que yo me tocó vivir tampoco estaba más fácil, ¿no? Al fin y al cabo uno le gusta el ciclismo, yo siempre digo lo de Alberto Contador, uno de Madrid en Pinto, un cruce de autopistas que no tiene ningún atractivo para que alguien monte en bicicleta, pues salió ahí Alberto Contador. ¿Por qué? Un chico con cualidades, le gustó, se encaminó en el ciclismo y triunfó. Y yo creo que yo soy de esos que
al fin y al cabo todo estará difícil, pero si hay alguien que le gusta y tiene maneras, fructificará, ¿no? El problema que tiene el ciclismo en español es que no hay equipos. Para mí es mucho más problemático a que no haya chavales en las escuelas de ciclismo, que es un problema, pero siempre hay, pocos, pero siempre hay, ¿no? Pero el problema es que, claro, un chaval de 22, 23 años, con buenas maneras, y no encuentra equipo. En los años, que eso sí que lo vivió Javier, pasaron de haber el Teca y el... y todos, había dos equipos, CAS, lo dejó CAS, porque estaba... Y luego hubo un momento empezó el Flavia, el Novo Steel, el Reynolds, el Zorbereco, el Molicuarto, bueno, empezó a haber equipos, y eso que permitía que muchos chavales se ilusionasen con ser ciclistas porque saben que iban a poder correr el Tour, que iban a poder ser ciclistas profesionales tal vez, o correr la Vuelta a España. Todo eso animaba mucho, pero ahora el futuro que tiene un chaval, entre las distracciones tan atractivas que tienen y el poco futuro que hay en el ciclismo, como en otros deportes, ya yo me dedico a otra cosa, ¿no? Pero no soy más pesimista que a lo mejor en otra época, ¿no? Si hay un chaval bueno, yo siempre creo que sale. Sí, pero Pedro, mira, el otro día leía que son Edurales, creo que hizo tercero en la etapa de Mayao, en Contador y tal. Edurales, un chico que corre en un equipo portugués muy pequeño y que es gratis. Es decir, claro, este chico dice, no, es que yo no te hice tercero, en una etapa donde corría Contador y Kwiatkowski. Dice, pero es que la próxima carrera que voy a correr no sé cuál es. Porque sus equipos no tienen calendario, sus equipos tan pequeños, entonces claro. Tú dices, sí, efectivamente sí sale un corredor bueno, pero yo creo que en la situación actual algún corredor bueno también se va a perder. Sí, pero que el problema es estructura de equipo. Sí, porque entonces luego hay que no nos engañemos. Hay un equipo español en el Pro Tour. No, el Movistar y decidió alguien que, venga, que esto no se va a quedar como un solar, porque tampoco creo que en el momento que cogieron el equipo, tampoco estaban entusiasmados con el proyecto, porque es una gran empresa, que tiene muchas cosas, etcétera, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí que lo veo problemático, pero es que además, a mí, y comentaba ahora hace un momento con alguien, lo que más me preocupa es que vivimos en un deporte donde un señor que es una de las grandes figuras del deporte mundial, que se llama Fernando Alonso, quiere hacer un equipo, y le dicen que el primer año tiene que ser continental. Hombre, pero ¿qué pasa? Que es que hay muchos equipos esperando para entrar en esto. O sea, un señor que trae 12, 15 millones de euros y le dicen, es que no nos viene bien. ¿No? Es no que sé. estamos que lo tiramos aquí. No sé, a mí que alguien me lo explique. Y entonces al final dicen, no, probablemente nos fusionaremos con Cannondale, pero ahora dices, no, que Cannondale se va a fusionar con 5, pues no dices, si se fusionan todos quedarán 8, ¿no? Hay 16 ahora. Pues déjale hacer un equipo, ¿no? Si tiene dinero y quiere hacerlo. Yo creo que cualquier deporte, yo que conozco ahora un poco otros deportes a través del teledeporte, veo baloncesto, vamos, aparece un sponsor en el baloncesto y se tiran al cuello por él, ¿no? Porque lo necesitan, es decir, no, pero es que la normativa dice que un equipo nuevo tiene que pasar por el Continental. ¿Y si tiene 15 millones de euros también? Porque es que a lo mejor lo que dices, bueno, cuando me dejéis correr ya en mi primer año el Tour, vendré, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que al final el deporte en general se ha convertido en un extraordinario negocio y todo el que está... Claro, el que está quiere proteger su negocio, efectivamente. Su estructura, su asociación, su grupo, su no sé qué. Y yo estoy convencido de que esto se va a terminar, o sea, vamos. Estoy convencido de que no tardando mucho se va a diferenciar claramente el deporte profesional, que va a ser mero espectáculo en manos de operadores televisivos, etc. Yo lo hablaba con el manager de Fernando Alonso precisamente, como el ciclismo terminará siendo un espectáculo, porque además es que yo vengo años diciendo, lo estoy convencido, de que también se puede haber otro tipo de ciclismo. Como es el deporte que menos ha evolucionado, porque sí, igual que hace 80 años, pues habrá un deporte superélite en el que corran no 16 equipos, en el que corran 40 corredores, como pasa en el Fórmula 1, en las motos o tal, y habrá una serie de carreras o de pruebas especiales, y eso será lo que les permita pues, llegar a gran público, a los grandes operadores, etc. ¿no? Sí, pero Javier, eso tiene un problema, que cuando tú ves... yo quiero que ocurra eso. Yo quiero. Sí, pero hay una parte que es el mito de las grandes... O sea, no es lo mismo una etapa en Alpe d'Huez que el primer año que se sube la plataforma. El ciclismo tiene un segundo componente, que es un deporte con una gran tradición y un deporte que necesita ciertos mitos. Igual que necesita corredores, necesita la llamada de un puerto. La etapa de Langrilo da igual que sea buena o mala, la gente en la tele la va a ver. Entonces, ese circuito que tú dices, que yo también lo digo ahora muchas veces,
creo que necesita algo más, porque un circuito, o sea, tú pones a correr, primero que los corredores son muchos de diferente tipo, hay escaladores, hay rodadores, hay sprinters, entonces a mí me cuesta ensamblar ese circuito para que realmente... No, si yo no estoy jugando ni adivino siquiera, digo, es una suposición para ir por otro derrotero. Yo estoy deseando que ocurra eso en el ciclismo, porque ha ocurrido en los demás deportes, en el ciclismo no acaba de ocurrir. Hemos puesto el ejemplo, año 80. El ciclismo una crisis absolutamente descomunal. Entonces, los soportes que aparecían eran equipos con un cierto presupuesto, firmas de cierta cantidad, CAS, etc. Nada que ver con las multinacionales que aparecieron luego, por supuesto. Y entonces, en una época de absoluta orfandad, en una época en la que estamos tiesos como la mojama, aparecen 10 equipos profesionales. ¿Por qué? Pues quiero imaginar que porque valían 3 pesetas. Porque eran prácticamente todos corredores amateurs que iban pasando, que iban pasando, que iban pasando. Y eso empieza a generar un espectáculo. Quiero decir, sin necesidad de grandes estrellas, ni de nadie que ganara el Tour, vale, situándolo en un contexto histórico y un escenario diferente, pero bueno, la vida va evolucionando. Sin necesidad de figuras y de nada, en el año 83 se vivió una Vuelta a España extraordinaria. En el año 80 ya se vivió una Vuelta a España extraordinaria. 81, 82, 83, tú ya es 85. Sí, 85. No había ninguna figura. O sea que en el fondo es un pequeño mito que contribuye a que el deporte sea un gran espectáculo, a que haya grandes inversiones, a que haya mucho dinero, a que las televisiones estén muy interesadas, etc. Por eso intento explicar que a veces no es malo que se produzca esa separación, que en un deporte de superélite, es decir, la NBA nunca jamás le ha dañado a la Liga ACB. Hoy le daña. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso extraordinario a ella. Bueno, pero también porque la Liga ACB ha hecho... No. Mira, el tema cosas muy malas. Es que vuelvo a decir lo mismo que el ciclismo, es que hace 30 años la Liga ACB era una mierda, con perdón, y la veíamos, había un espectáculo y hacíamos caruseles de radio para retransmitir, etcétera, y era infinitamente peor. Ya, pero por ejemplo, yo el tema del circuito lo veo bien, ¿no? Yo también creo que algo de esto tendrá que pasar. Bueno, como si no pasa. Si yo lo que quiero decir es que el deporte tiene que volver a su origen. Si hay un deporte súper profesionalizado en manos del poder, del dinero, del business, joder, que se vale, que esté ahí, pero que esté en otra esfera. Tenemos que volver a recuperar el ciclismo de lo que dice Pedro. Dígame usted, yo no quiero jugar en los Lakers. Yo lo que quiero es ser ciclista y correr la Vuelta a Segovia o la Vuelta a España. Y para empezar con eso tenemos que desligarlo del otro, porque si no la aspiración del cero hasta arriba es imposible. Ya, pero en tú esa sabes que aspiración, al final el ciclismo desaparece antes de 15 o 20 años. Los deportes que están gestionados ahora de una manera muy profesional, y siempre dejamos un poco al fútbol al margen porque es una historia. ¿Cuáles son? Son los deportes de motor. Los deportes de motor han conseguido hacer una buena concentración del espectáculo con o sea, al final, la Fórmula 1 te pide 16 días de atención separados al año y te piden 1 hora y media, 1 hora y 45 de atención. ¿Cuál es el problema real del ciclismo? Efectivamente, pedirle a la gente que esté 3 semanas y media, casi, como quien dice, cada día viéndolo, pues bueno, hay gente que lo hace, pero la mayoría, lógicamente, no lo hace. Pero Pedro, que yo también soy más amigo de reducir las etapas, tal, él también dice, es que las carreras tienen que ser largas, las carreras tienen que ser duras, porque si no pierdes su esencia, ¿no? Por eso yo te digo que, en el caso del ciclismo, y luego, perdón, si añades un factor más, es que los equipos son de unas personas y las carreras son de otras, porque al final la Fórmula 1 es toda de un señor, el Gran Premio de Motos es todo de una empresa que se llama Dorna, los equipos también, como quien dice, porque forman una sociedad completa. Claro, aquí los equipos quieren tener poder, los organizadores son los que por hoy tienen el poder, cada UCI que no sabe muy bien qué poder y a lo que juegan. Entonces, si esta batalla, Javier, tú sabes que hace tiempo que se está produciendo, los equipos quieren dominar las carreras, pero no pueden, porque hay unos derechos, hay una historia, hay una serie de cosas que hacen que sea difícil. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, pero en ese sentido soy un poco más pesimista porque creo que la lucha por ese poder va a ser muy dura. Por ejemplo, el Tour hace mucho tiempo que ha iniciado una expansión, que es comprarlo todo, no van a comprarlo hasta la Vuelta, hay que hacer la Vuelta a China, la de California, no sé qué tal. ¿Por qué? Porque al final quieren mandar en el ciclismo. Pero los equipos, como dice Javier, no es que quieran mandar, es que no dejan ni que entre uno nuevo. Que es buenísimo, ¿no? Entonces, congeniar todo esto... Sí, pero yo insisto que yo no voy por ahí, se lo he puesto a título de ejemplo, voy a que tenemos que recuperar la esencia del deporte. Y la esencia del deporte puede ser igual de entretenido, es decir, yo he puesto